Un aproximado de 25,000 personas de la zona rural que viven en el corredor seco del oriente del país tendrían nuevas tuberías para agua potable, pozos y sistemas de riego. La inversión asciende a más de $1 millón. Nos vamos a ir a 3 nuevos distritos del oriente del país, con las mismas características. Corredor seco, marcado por la variabilidad climática más evidente en nuestro país, y donde vamos a beneficiar a la mitad o más de las mujeres. Y estamos hablando que nos vamos a ir a San Alejo, en la Unión Sur, a San Jorge, en San Miguel Oeste, y Ciudad del Triunfo, en Usulután Norte. Esta es la tercera aportación de la cooperación del País Vasco. En 2021, con una iniciativa que superó los $2 millones, ayudaron al saneamiento de agua, beneficiando a más de 1,300 personas y distribución directa de agua potable a 500 familias en Jocoro, Morazán. No nos olvidemos que muchas de las beneficiarias son mujeres jefas de hogar, que son las que caminan a veces, las que ven el problema del agua. Entonces, el que haya esta sensibilidad desde la institución pública, al menos desde las instituciones vascas, pues nos hace sentir que es un programa que podemos colaborar y que también aprendemos mucho, y siempre lo pongo en valor. No se trata cuánto aporte financiero aportamos o cuánta transferencia de conocimiento, porque esto no es vertical, es horizontal. El proyecto presentado está dividido en 3 fases. En la primera y segunda, la aportación económica fue de $2.6 millones y llegó a zonas de Anamorós y Yucuayquín en la Unión, también a Jocoro en Morazán, y facilitó el acceso al agua a 1,860 familias. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Un 1.003.965 casos de infecciones respiratorias agudas en lo que va del año en el país, reporta el Ministerio de Salud. En su boletín epidemiológico, la cifra más actualizada data de la semana 28, cuando se agregaron 37.592 casos más. Se trata de un promedio semanal de 35.856 casos durante todo el año. Autoridades aún manejan cifras en zonas de seguridad y al compararlo con datos oficiales del boletín del año 2023, hasta la semana 28 se registraban 796.651 casos de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional. Según los registros, los municipios con mayor afectación, según el reporte, son Santa Ana Centro, Sonsonate Centro, La Libertad Sur, San Vicente Sur, Morazán Sur, San Miguel Centro, La Unión Norte y La Unión Sur. Durante la semana 28 se registraron además 17 casos de 7 enfermedades respiratorias como rinovirus con 3 casos, una de parainfluenza, 3 de metapneumovirus, una de influenza B, 6 de influenza AH3N2, 2 casos de influenza AH1N1 y uno más de adenovirus. Un reporte de Néstor Hernández. Muchas arterias del país son vulnerables a deslaves por taludes que nunca han sido intervenidos y con las lluvias provocan estragos, problemática que ha llevado al Ministerio de Obras Públicas a presupuestar $30 millones solo este año para ejecutar trabajos en distintas zonas. Toda la carretera al Puerto de la Libertad, es decir, todos los taludes de carretera al Puerto de la Libertad, todos los taludes de la autopista Comalapa que van a ser intervenidos, una parte con fondos del Banco Mundial, otra parte con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y otra parte pues con fondos propios. Además, se intervienen algunos taludes en Soyapango y en la carretera Planes de Renderos, como también en el tramo de Los Chorros, a pesar que se construye el viaducto, un proyecto que estará listo en un aproximado de 3 años. No iban a ser intervenidos en la carretera Los Chorros por la construcción del viaducto, pero lo vamos a hacer para poder prevenir riesgos, principalmente en época invernal, es decir, es un proyecto que tiene un plazo constructivo de 3 años, ¿verdad? Entonces vamos a tener al menos 3 inviernos, y esos 3 inviernos de alguna manera pues puede generar daños materiales,
entre otro tipo de cosas, y por eso pues vamos a hacer ya las intervenciones. Estas declaraciones las hizo el titular del MOP durante la inspección de trabajos de estabilización en talud, ubicado en la calle Antigua Panchimalco, en la cuarta etapa del residencial Quintas Doradas de San Salvador Sur. La obra tiene una inversión de $200,000 y serán beneficiadas al menos 12 familias de forma directa. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. La comunidad Darío González de San Salvador durante años se ha visto afectada por inundaciones en el periodo de invierno, tras el desbordamiento del río Acelguate, que se encuentra a un costado de las casas. Don Samuel tiene más de 50 años de vivir en la zona y recuerda cómo han pasado momentos difíciles con las tormentas. Ya cuando llega el rojo ya está para salirse en esos canales que están ahí. Ya uno ya está listo para cualquier cosa, cualquier eventualidad que pase. Pero como le digo, la tormenta duró unos 20 minutos bien recio. Yo mido el tiempo y ya me pongo mi bota y todo para estar listo, sacar gente. Y sacar a la señora, una señora que no puede caminar muy bien, a mi hermana que está bien ancianita y enferma, me las tiro en el lomo caminando mientras no se llene aquí caminando, pero ya está algo fuerte la correntía que pasa aquí, me las tiro en el lomo y vámonos para afuera. Pero ahora, según los residentes, no se han registrado inundaciones y consideran que las campañas de limpieza que se han realizado en la quebrada y en los tragantes han ayudado para evitar este tipo de daños. Aquí barro esta calle precisamente por eso. De ahí arriba, cuando llueve, como usted ve, este es pendiente, cuando llueve, todo ese montón de hojas de ahí arriba vienen a dar aquí abajo. Y eso tapa también, obstruye el paso y les provoca problemas a los vecinos que viven allá abajo, las personas que viven a las orillas del río, ¿verdad? Siempre hay personas que no duermen pensando que el agua se les va a meter a sus casas. Por lo mismo, por eso rebalsan, ¿verdad? Porque los tragantes se tapan y a veces pues hasta cosas de chatarras trae el río, a veces hasta refri viejas, cocinas viejas, camas, todo eso, porque lo tiran al río y esa es la situación. Tras las intensas lluvias de las últimas horas, se realizaron evacuaciones preventivas en la zona, pero no se registraron estragos, por lo que los habitantes pudieron retornar a sus hogares. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Rubén Alemán, brindó una conferencia de prensa donde se firmó un convenio para el programa interinstitucional de cooperación en agua y saneamiento entre Euskadi y Centroamérica. Porque seguimos cosechando lo que sembramos bajo una transparencia y confianza de muchos actores. Y sabemos que hay mucho por hacer en el área rural. Y uno de los actores claves para avanzar la agenda hídrica en el área rural ha sido y es, sin duda, la cooperación de la comunidad autónoma del País Vasco. Hoy firmamos un acuerdo para dar inicio a la fase 3 de una cooperación triangular, una cooperación que funciona de una manera excelente porque es una cooperación regional sur-sur, acompañada por Euskadi, que son empresas vascas de agua potable. La inversión asciende alrededor de 1.8 millones en 3 años. Según lo confirma Alemán, esto beneficiará a distritos del oriente del país. De acueductos y alcantarillados en ese país. Y este proyecto apoya 3 áreas importantes para ANDA y para El Salvador. Infraestructura, gobernanza, fortalecimiento institucional y gestión del conocimiento. Y en la fase 1 fueron alrededor de 1.3 millones de dólares. Inauguramos proyectos importantes. Fuimos a Yucuayquín, La Unión, Anamorós,
beneficiamos a más de 1.360 habitantes de esa zona. Zonas muy importantes porque estas zonas se encuentran en el corredor seco. Con esto se beneficiará a más de 25.000 habitantes, quienes recibirán agua en cantidad y calidad, con algunos cambios que según el titular de la autónoma son necesarios. Equipamiento de pozos, cambios de estaciones de bombeo, instalación de nueva tubería. No solo nos vamos a quedar con las fuentes, tenemos que trabajar en la red de distribución. Mejora en tanques de almacenamiento, trabajos en subestaciones eléctricas, apuesta a la infraestructura verde. Vamos a ir a reforestar en esos lugares. Desde ya, invitado. Se menciona por parte de Euskadi que este programa ha llegado también a otros países centroamericanos. Pretende tener un impacto. ¿Y en dónde pretende tener un impacto? En personas, en seres humanos, en hombres y mujeres que van a tener acceso al agua potable, en políticas públicas que son las que hacen posible, en políticas públicas en el caso del agua, en este tema, que hacen posible que esta prestación de servicios se dé, también en fortalecimiento institucional. Las instituciones que lo prestan ven fortalecidos a través de intercambios técnicos su capacidad de prestar el servicio, y nos congratula mucho trabajar también en términos de igualdad. No hay desarrollo cuando en una sociedad los hombres y las mujeres no ocupan puestos de responsabilidad. Con ello se pretende apoyar a los distritos que forman parte del corredor seco. Para TV El Salvador informó Marcela Hernández. Buenas noches, enciéndame la luz, por favor. 8 personas que comercializaban animales en peligro de extinción a través de redes sociales y en mercados municipales de la zona metropolitana de San Salvador fueron detenidas por las autoridades. Y serán acusados por el delito de depredación de fauna protegida en perjuicio de la naturaleza y el medio ambiente. Las cuales se encuentran dentro del listado de especies amenazadas y protegidas publicado pues, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estas personas pues, utilizaban diferentes métodos para comercializarlos, redes sociales e incluso puestos de venta o criaderos, para poder promover de forma clandestina este tipo de especies. El operativo se llevó a cabo en diferentes zonas de San Salvador: Soyapango, Aguilares, Sonsonate y Cuscatlán. Entre los detenidos se encuentran Carolina del Carmen Vázquez Alfaro, Alex Mauricio Erazo Resino, Kevin Nicolás Campos Mejía y José David Méndez Romero. Esta investigación tiene alrededor de 2 años, ¿verdad?, de venirse desarrollando, en la cual pues esta etapa concluye pues con la materialización de las órdenes de detención, y pues estas personas serán puestas a la orden de los tribunales competentes. Entre los animales que tenían en su poder eran distintas aves exóticas como loras nuca amarilla, cotorros frente roja, pericos, entre otras. De acuerdo con el Código Penal, el delito de depredación de fauna protegida se sanciona con 3 a 5 años de prisión, pero aumenta en 1/3 del máximo si se trata de especies catalogadas en peligro de extinción. Este es un informe de Marcela Rivera. El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial brindó declaraciones en cuanto al trabajo que se ha realizado hasta el mes de junio, donde añade que este ha sido de forma preventiva ante las lluvias. Bueno, hemos estado realizando un trabajo preventivo que lo hicimos anticipándonos a todas estas lluvias. Sin embargo, a la fecha hemos realizado un poco más de 3.200 metros cuadrados de taludes estabilizados a nivel nacional. Solo en el área metropolitana de San Salvador y en las carreteras que se desplazan desde este importante punto del país, hemos hecho más del 60% de esta área que menciono. Se menciona que en este se está atendiendo un promedio de 52 rutas, únicamente en el área metropolitana. Sin embargo, los trabajos a nivel nacional han sido exorbitantes. Con el tema de la red vial, pues Fovial tiene a cargo un poco más de 7.298 kilómetros de vías pavimentadas y vías no pavimentadas. De ellas tenemos un plan intensivo desde inicios del mes de junio de atención a estas vías, y estamos colocando un promedio de 850 toneladas todos los días con el afán de poder recuperar los daños que se han intensificado durante las últimas lluvias.
Recordemos que el invierno recién inicia y este plan debe de ser de manera continua y vamos a hacerlo de esa manera. Y es que ante las lluvias, Fovial también realizó algunos trabajos de intervención y mitigación tras la caída de árboles y derrumbes. Vamos a sacar un volumen general, hemos atendido un poco más de 893 eventos que han sido derivados de estas emergencias. Entre ellos, el 59% de estos eventos han sido derrumbes o pequeños deslizamientos de suelo, el 29% han sido caída de árboles o ramas importantes que han obstruido temporalmente algunas carreteras y el resto han sido pues inundaciones de carácter temporal durante la lluvia o inclusive la formación de algunas cárcavas que hemos atendido, como la que este día se terminó de habilitar en la calle de Loma Linda. Y ante la acumulación de basura en los tragantes que generan inundaciones en las calles, el director de Fovial hace el siguiente llamado. Aprovecho también a hacer el llamado a todos los pobladores, ¿verdad? Que evitemos lanzar la basura a la calle, que evitemos lanzarla a quebradas o ríos o espacios donde eventualmente van a ser arrastrados por las lluvias y van a afectar a alguna comunidad. Hemos estado realizando, nosotros posteriormente por un protocolo de revisión y seguridad de la conectividad, hacemos recorridos todos los días, posterior a una lluvia se intensifican para poder identificar y todas las que se han ido formando pues las hemos ido atendiendo de manera conjunta con quien corresponda, ¿verdad? Tras estas intervenciones se busca fortalecer la infraestructura vial y facilitar el desplazamiento seguro y eficiente de vehículos y peatones en el país. Para TVM El Salvador informó Marcela Hernández. Ya no es tiempo que estemos con miedo porque nos están matando a nuestros hijos y nosotros nos estamos quedando callados. No nos escuchan así. Ella es Maribel Amaya, madre de un joven albañil y estudiante de inglés que fue capturado por la Policía Nacional Civil en el marco del régimen de excepción. Ella asegura que su hijo es inocente y con todas las pruebas en las manos ha dado vueltas mar y cielo para poder obtener respuesta y nadie la escucha. No sabe nada de su hijo. Yo no tengo conocimiento de nada de él, a pesar de que se ha hecho todo legalmente para obtener una resolución. Porque aquí en este país lastimosamente capturan a las personas, se lo llevan a un centro penal, ya su familia nunca más vuelve a saber de ellos, nunca más vuelve a hablar con ellos, ni nada, ni siquiera si están con vida. Por eso Maribel llegó hasta la Fiscalía General de la República acompañada de instituciones de derechos humanos como Socorro Jurídico a interponer una denuncia en contra de varios diputados, entre ellos el mismo presidente de la Asamblea Legislativa. Ernesto Alfredo Castro Aldana, presidente de la Asamblea Legislativa, Sueci Beverly Callejas Estrada, Catherine Alexia Rivas González, Elisa Marcela Rosales Ramírez, Reinaldo Antonio Cardosa, Reinaldo Arcides Carballo. Pero esas instituciones de derechos humanos no solo denuncian a estos diputados, también la lista abarca a funcionarios de gobierno como el ministro de Justicia y Seguridad y otros más. A Héctor Gustavo Villatoro, a Osiris Luna y específicamente también jueces, no podemos decir nombres porque son jueces sin rostro, fiscales, directores de centros penales que también está reservada la información, sin embargo quedarán como sobre averiguar. La lista de los delitos también es grande. Por delitos como crímenes de lesa humanidad, la ONU ya lo dijo hace unos días, ustedes están violando derechos humanos, están cometiendo crímenes como desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros penales, entre otros. Pero también están desobedeciendo mandatos judiciales, no están dándole auxilio a las víctimas y esos son delitos. Son delitos. ¿Y por qué no reforman esos delitos así como quieren reformar el hurto? Por robarse una gallina la gente le quieren dar 7, 10 años de prisión. Pero por cometer ese tipo de delitos los funcionarios públicos no reforman esos artículos, ¿verdad? Bueno, vamos a denunciar, aunque sea con estas penas bajas que tienen. Lo vamos a hacer. Aseguran que si la Fiscalía no hace nada y no investiga, buscarán instancias internacionales, pero no se quedarán calladas ni de brazos cruzados cuando existe injusticia.
con capturas de personas inocentes. Mélida Araniva, TVM, El Salvador. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha hecho su primera aparición pública desde que Joe Biden anunciara su retiro de la contienda electoral. En las últimas horas, Harris ha sumado más apoyos para convertirse en la candidata por el Partido Demócrata. En un acto en el estado de Delaware, la vicepresidenta estadounidense tuvo duras palabras contra el candidato republicano y expresidente Donald Trump. Como muchos de ustedes saben, antes de haber sido electa vicepresidenta y senadora de Estados Unidos, fui fiscal general de California y fiscal de distrito. En todas estas funciones me enfrenté a agresores de todo tipo. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que se aprovecharon de consumidores, tramposos que rompieron las reglas en su propio beneficio. Así que escúchenme cuando les digo que sé qué tipo de persona es Donald Trump. Y ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, ahí lo escuchábamos, Kamala Harris habla ya como candidata oficial de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar este fuerte mensaje contra Donald Trump? Una visita a la sede de la campaña Harris en la ciudad de Wilmington, un mensaje importante porque habían pasado semanas de mucha desmoralización entre los integrantes y el mensaje lanzado por la vicepresidenta fue muy claro porque por un lado sí, aseguró que buscaría ir como una fiscal en contra de Donald Trump a solo 106 días de las elecciones de noviembre, enlistando sus logros como fiscal en el condado de Alameda, allá en California, y también como fiscal general de California. Esto habla de la trayectoria previa a ser senadora de la vicepresidenta, pero también aseguró la vicepresidenta en este mismo mensaje que su mensaje en esta campaña no podía solo ser contra Donald Trump, sino también a favor de causas específicas. Y ella aseguró que ella buscaba ser la candidata del futuro y no un candidato del pasado como lo que representa Donald Trump. Ella aseguró que buscaba más derechos para los estadounidenses, mientras que Donald Trump busca detener el tiempo y regresar a momentos de la vida donde algunas minorías no tenían todos los derechos con los que cuentan en este momento. La clase media, dijo, será mi principal enfoque si llego a ser presidenta. José, también ha habido un pronunciamiento del presidente Joe Biden. ¿Qué podemos destacar de lo que dijo el mandatario estadounidense? En esa misma reunión, de manera sorpresiva, se escuchó a través de un parlante la voz del presidente Joe Biden, que como sabemos está recluido en su residencia de la playa en el estado de Delaware, recuperándose del COVID-19. Y ahí mismo, en breves palabras, aseguró que en lo que le queda del mandato, que es a partir de ahora hasta fin de año, es básicamente su principal prioridad buscar y terminar con la guerra en Gaza, lograr la paz y el retorno de los rehenes que están todavía recluidos en poder de Hamás. Hay que decir que esto es significativo, dado que esta misma semana visita a Washington el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien tiene programado para el miércoles un magno discurso ante las dos cámaras del Congreso, invitado por los republicanos. Es importante decir que en los últimos momentos se ha conocido que Kamala Harris, la vicepresidenta que funge como presidenta del Senado, no estará en esa alocución de Netanyahu en el Congreso, y sin embargo se acaba de confirmar por parte de algunos de sus asistentes que estará en una reunión privada 1 a 1 con Netanyahu esta semana en la Casa Blanca. El día exacto aún está por confirmar, pero ahí le presentará las prioridades que la administración Biden-Harris tiene sobre el conflicto. Pues estaremos muy atentos a este encuentro. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y continuamos en los Estados Unidos porque la directora del Servicio Secreto de ese país, Kimberly Chittle,
admitió durante una audiencia ante el Congreso que su agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania el pasado 13 de julio. Los republicanos expresaron su enfado porque el atacante pudiera situarse y disparar contra el candidato presidencial desde tan cerca, cuando se suponía que estaba perfectamente vigilado. El servicio secreto ha reconocido que en años anteriores había negado algunas peticiones del equipo de Trump para aumentar la seguridad en sus eventos públicos. Según Chittle, este fue el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. La oposición republicana ha pedido su renuncia. La solemne misión del servicio secreto es proteger a los líderes de nuestra nación, y el 13 de julio fracasamos. Como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, asumo la completa responsabilidad por el terrible fallo de seguridad de nuestra agencia. Estamos cooperando con las investigaciones en curso. Debemos averiguar qué ocurrió y mover cielo y tierra para garantizar que no vuelva a repetirse un incidente como el del 13 de julio. Analizamos estas duras críticas al Servicio Secreto de Estados Unidos por lo ocurrido durante el intento de asesinato contra Trump con Mario Pazmiño. Él es exdirector de inteligencia de Ecuador y experto en seguridad. Señor Pazmiño, gracias por acompañarnos. ¿Cree usted que son justificadas todas esas críticas que ha recibido el Servicio Secreto de Estados Unidos por su forma de actuar durante el atentado contra Donald Trump? Muy buenas noches. Yo creo que sí, las críticas son justificables porque existen un sinnúmero de factores que generan fallas garrafales dentro de un sistema que se supone es sumamente eficiente. Por citar algunas de ellas, seguridad avanzada no responde o no cumple con las funciones y misiones asignadas que tiene una seguridad avanzada. El jefe de seguridad inmediata no controla la cápsula de seguridad y no toma las decisiones de forma oportuna. Los francotiradores no actúan de acuerdo a los protocolos que tienen que hacer. La cápsula de seguridad, del momento que evacúan a Donald Trump, le permiten a él que nuevamente salga a dar una arenga. Esas cosas no son utilizadas por parte de los servicios de seguridad o de protección como alternativas. Lo que se tiene que hacer es evacuar inmediatamente al funcionario. Escuchábamos a la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos admitir los fallos y decir que ella asume la responsabilidad por lo ocurrido. ¿Cree usted que esto es suficiente o considera que, como lo piden los republicanos, ella debe dimitir de su cargo como jefa del Servicio Secreto? Ella debe dimitir porque en manos de la directora del Servicio Secreto está la seguridad del presidente de la República, de otros expresidentes, y por lo tanto ha demostrado una ineficiencia operativa al mando de una institución que tiene un prestigio muy elevado con relación a lo que es la protección. Pues esperemos a ver qué pasa, señor Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Ecuador y experto en seguridad. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Una buena noche. Cambiamos de tema. Israel ha lanzado ataques aéreos sobre Han Yunis poco después de ordenar a los residentes que abandonaran la zona. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por la organización terrorista Hamas, al menos 70 personas han muerto por los bombardeos israelíes. La orden de evacuación de la zona de Al-Mawasi se produjo solo 2 meses después de que el ejército ordenara a los palestinos dirigirse allí por su propia seguridad. Una vez más, cientos de personas se ven obligadas a trasladarse. El ejército israelí ordenó a estos gazatíes que abandonaran un área que hace meses había sido designada como zona humanitaria. A toda prisa cargaron con lo que pudieron y se pusieron en marcha. Estábamos preparándoles el desayuno a nuestros hijos cuando de repente, después de estar aquí un mes a salvo, empezaron a caer proyectiles y volantes de advertencia. Entonces salimos a la calle presos de pánico. Se podía ver cómo estaba la gente. Esta es la 14ª o 15ª vez que nos convierten en desplazados. Los bombardeos israelíes comenzaron en Han Yunis poco después de que el ejército hubiera ordenado las evacuaciones. Israel afirma que estas áreas habían sido utilizadas por combatientes de Hamas.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, al menos 70 personas murieron en los bombardeos y más de 200 resultaron heridas. De repente, los cazas bombardearon los edificios y yo me quedé inconsciente en el suelo. Los hospitales de Gaza, ya antes desbordados, recibieron este lunes un gran número de heridos. Algunos no pudieron ser atendidos debido a la nueva ofensiva. La situación es crítica en el hospital porque no hay lugar para más pacientes. No hay espacio en los quirófanos. Escasean los suministros médicos, así que no podemos hacer nada para salvar a nuestros pacientes. No podemos salvar a los civiles. La situación se ha vuelto cada vez más difícil. Naciones Unidas y organismos internacionales insisten en que ya no hay ningún lugar seguro en Gaza. Pero estas familias no tienen otra opción. Una vez más tienen que marcharse para escapar de los bombardeos israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu comienza una visita a Washington, donde tiene previsto reunirse este martes con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien abordará la situación en la Franja de Gaza y las negociaciones con Hamás para lograr un alto el fuego. Entre tanto, Israel confirmó la muerte de otros 2 rehenes en Gaza. Sus nombres son Alex Danzig y Yagev Butchat. Se encontraban retenidos en Han Yunis y se cree que murieron hace varios meses cuando el ejército israelí operaba en la zona. Y ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz, es decir, es hora de pasar a la economía y vamos a hablar de la situación en Estados Unidos desde la perspectiva económica. Sí, de este auténtico terremoto político, Carlos, que llegó de Estados Unidos después de la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata, que tuvo también impacto en los mercados de todo el mundo. Hubo reacciones positivas a la perspectiva de que Kamala Harris sea la candidata demócrata a la presidencia, aunque la jornada terminó estable. Aun cuando buena parte de los inversores descontaban que el presidente estadounidense fuera a dar un paso al costado en la carrera por la reelección, los mercados de todo el mundo se ajustan ahora a este nuevo escenario. Una noticia que conmovió al mundo, pero que el mercado ya había cotizado. La renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata tuvo un moderado impacto en los mercados de todo el mundo. El dato, sin embargo, le dio un nuevo impulso a la bolsa de Nueva York, que arrastraba números rojos de la semana pasada. De todas formas, los analistas esperan un escenario de volatilidad en las próximas semanas, al menos hasta que quede confirmado el nombre del candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en noviembre. Y por delante queda la publicación de datos claves como la inflación en el país y la decisión de la Fed sobre el futuro de la política monetaria. En Europa, los principales índices bursátiles también se mostraron en verde, como ocurrió con el DAX en Frankfurt. Para el viejo continente se abre un nuevo escenario. El tema principal es la campaña para la elección presidencial en los Estados Unidos. Sin Joe Biden, la alternativa más prometedora para los demócratas es Kamala Harris. Se vuelven a mezclar todas las cartas. La semana pasada parecía que Donald Trump ganaría claramente. Ahora los demócratas tienen el escenario a favor. Si bien el mercado descontaba que Biden no sería el candidato, la pregunta es ahora, ¿quién será el representante demócrata y cuáles son sus probabilidades frente a Trump? Para el mercado, un escenario incierto es más preocupante que uno malo. Creo que el mercado se había ajustado al hecho de que la cuestión era clara, pero siempre es bueno para el mercado tener la certeza de lo que ocurre. Ahora hay una nueva incertidumbre, porque no sabemos, por ejemplo, si muchos de los que no iban a votar finalmente terminarán yendo a las urnas. No habrían querido votar por un candidato demócrata de más de 80 años de edad. En Asia, en cambio, los mercados se movieron a la baja, también influenciados por los cambios de política monetaria en China. La tónica en mercados como Japón, Corea o China fue el desarme de posiciones que se adaptaban a un regreso seguro de Donald Trump a la Casa Blanca y un eventual riesgo de aislacionismo económico. La noticia estaba descontada, pero las consecuencias son imprevisibles y la volatilidad podría ser la tónica de los mercados en las próximas semanas.
Para ver esto más en profundidad, contamos con la ayuda de Vicente Albornoz. Él es decano de Economía en la Universidad de las Américas en Ecuador. Vicente, gracias por atender nuestra consulta. Cuéntanos, para empezar, ¿a qué atribuyes esta reacción positiva, en principio, de los mercados después de la renuncia de Joe Biden a la reelección? Creo que es importante entender que lo que más detestan los mercados financieros y bursátiles es la incertidumbre. Por lo tanto, es muy probable que los mercados prefieran a los demócratas frente a los republicanos, sobre todo porque los demócratas implican menos incertidumbre, menos políticas impredecibles frente a lo que podría implicar Trump. Por eso, yo creería que ante la renuncia de Biden y ante la mejora que eso implica en las posibilidades de triunfo de los demócratas, es comprensible que los mercados se sientan más cómodos con algo predecible, con algo conocido. Y las políticas económicas de una presidencia de Kamala o de cualquier demócrata serían más predecibles, estarían más dentro de las líneas usuales de la política que una segunda presidencia de Trump. Pero insisto, no podemos olvidar que si bien los mercados pueden tener algún preferido, lo que sí es una norma casi absoluta es que detestan la incertidumbre, el no poder saber qué es lo que viene. Bueno, ahora Vicente, también hubo una respuesta positiva de los mercados cuando Donald Trump ganó popularidad después del atentado en su contra y mejoraban sus perspectivas en estas elecciones. Trump tiene también planes en materia impositiva que son muy interesantes para los mercados. Entonces, ¿son los demócratas los preferidos o se están cubriendo posiciones? Yo me atrevo a creer que los demócratas son los preferidos, pero yo explicaría un poco esa pequeña mejora en los mercados a raíz del fallido intento de asesinato a Trump, porque creería que lo que hizo que los mercados suban es justamente que no tuvo éxito el intento de asesinato. Bien decíamos hace un momento que si es que algo detesta el mercado es la incertidumbre, y es difícil de imaginarse el nivel de incertidumbre que se hubiera generado en los mercados si es que Trump resultaba herido o peor aún si es que lo asesinaba. De manera que yo creo que los mercados reaccionaron ante lo que no ocurrió, es decir, como no tuvo éxito el intento de asesinato, los mercados se alegraron, se tranquilizaron. Es decir, me puedo imaginar pocas cosas más preocupantes para el mundo que lo asesinen al candidato, a un candidato con posibilidades de éxito para la presidencia de la economía más grande del planeta. Yo sé que Trump tiene algunos planes que podrían bajar impuestos y cosas por el estilo, pero no creo que eso es tan altamente valorado por los mercados. Los mercados financieros también valoran el equilibrio en las finanzas públicas, el que no haya un déficit muy grande, y muchas de las políticas que propone Trump aumentarían el déficit. De manera que yo no creo que Trump sea el preferido, y explicaría ese pequeño aumento del mercado justamente porque no hubo más incertidumbre y hubo algo un poquito más predecible en los mercados financieros. Vicente Albornoz, decano de Economía en la Universidad de las Américas en Quito, gracias por estas esclarecedoras opiniones. Hasta cualquier momento. Encantado. Nos vamos ahora a Venezuela con Carlos Guerrero. Así es, Andrés, porque el próximo domingo en ese país se llevarán a cabo unos comicios electorales que podrían ser históricos. El chavismo, con 25 años en el poder, enfrenta por primera vez un verdadero desafío en las urnas. Según algunos sondeos, Edmundo González podría derrotar a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela advirtió que de ocurrir esto, podría haber un baño de sangre en el país. Palabras que han preocupado al presidente brasileño Lula da Silva, quien aseguró haberle pedido a Maduro respetar el proceso democrático. Días tensos en la recta final de la campaña electoral en Venezuela. El sábado la policía intentó confiscar el vehículo de la líder opositora María Corina Machado durante una caravana en la ciudad de Maturín, en el noreste del país. Fue la intervención de algunos de sus seguidores lo que evitó que los agentes se llevaran el camión. Yo creo que este es un momento donde el régimen debe entender que no solamente todos los venezolanos estamos decididos a llegar hasta el final y que estas acciones represivas contra miembros del comando, estos ataques, estas injurias, se les revierten. Es decir, ya no infunden miedo como lograban antes, al contrario, más bien a la gente se empodera, se envalentona, se organiza. Va a ser una fiesta cívica donde todos los venezolanos vamos a estar en la calle ejerciendo nuestro derecho y defendiendo nuestro voto.
Pocos días atrás, la oposición había denunciado la detención del jefe de seguridad de Machado, uno más de alrededor de 70 arrestos de opositores desde que arrancara la campaña. El chavismo da indicios de reconocer las dimensiones del reto que enfrenta. En un mitin, el presidente Maduro advirtió a sus seguidores que el futuro de Venezuela está en juego. No los hemos dejado. El 28 de julio se decide el futuro de Venezuela para los próximos 50 años. Si viene una Venezuela de paz o viene una Venezuela convulsa, violenta y llena de conflicto. ¿Paz o guerra? Maduro busca la reelección para un tercer periodo de 6 años ante su oponente, Edmundo González, que fue designado candidato por la oposición luego de que la autoridad electoral del país incapacitara como candidata a Machado. González tiene tras de sí una carrera diplomática y lidera varias encuestas con 20 puntos sobre Maduro. Yo no me quiero situar en escenarios así tremendos, ¿no? Aquí vamos a un proceso electoral, van a haber unos resultados, confiamos que los resultados van a ser respetados y que a partir de ese momento se iniciará el proceso de reconstrucción y de reinstitucionalización del país. Pero quedan varias cosas por ver. Si este candidato de 74 años, llegado a última hora y que promete diálogo, logra liderar la transición en un país dividido políticamente desde hace más de 2 décadas. Si el chavismo, señalado de manipular otros procesos electorales, acepta una derrota en las urnas, y si la jornada electoral del próximo domingo se celebrará de manera ordenada, cívica y sin incidentes. Seguimos hablando de estas elecciones presidenciales en Venezuela con nuestro corresponsal en Caracas, Óscar Schlenker, a quien saludamos a esta hora. Óscar, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan tanto la oposición como el oficialismo de cara a los comicios del domingo? Con las buenas tardes para ti, por supuesto. Bueno, para la oposición el mayor obstáculo es la abstención, y eso puede ser un factor si los electores tienen miedo de salir a votar el domingo por distintas amenazas. Por ejemplo, hemos visto cómo el discurso del oficialismo es cada vez más incendiario, la persecución a simpatizantes de la plataforma unitaria es más evidente y hay más medios digitales bloqueados. Así que esos son los obstáculos que enfrenta el candidato Edmundo González Urrutia. Por otra parte, el oficialismo podría estar frente de un voto castigo en su contra por alguno de los candidatos independientes o de la oposición. Esto podría ser un factor entre empleados públicos, pensionados y algunas bases del chavismo que están descontentas con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Son electores que Nicolás Maduro tiene asegurados en sus encuestas y que han participado en los simulacros del CNE, pero que podrían cambiar su voto el domingo frente a las urnas. Óscar, hablemos un poco del tema de seguridad para estos comicios. ¿Qué tan pacíficas se espera que sean estas elecciones presidenciales del 28 de julio? Bueno, todos esperan que sea pacífico. Esta es la primera vez en muchos años que todos los partidos y movimientos políticos están llamando a salir a votar, y eso es muy significativo. La violencia política durante otras elecciones ha estado presente en mayor o menor escala, con hechos aislados también, pero ningún hecho ha frenado el proceso electoral. Y eso es lo que se tiene previsto para el 28 de julio. Sin embargo, hay que estar atentos a las denuncias que se emiten de ambos lados ese día y sobre todo los días o semanas posteriores a las elecciones. Este es un proceso cívico que la región está observando muy de cerca, y la paz es crucial para que se mantenga una credibilidad en las instituciones que velan por la democracia en el país, porque eso también está en juego en estas elecciones. Pues por supuesto estaremos muy atentos a este proceso electoral en Venezuela el próximo domingo. Óscar Schlenker en Caracas, gracias por estas informaciones. Cambiamos de tema porque Bruselas y no Budapest será la sede de la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del próximo mes, pese a que Hungría ejerce la presidencia rotatoria del Consejo este semestre. Se trata de una decisión del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras los recientes viajes del primer ministro húngaro Viktor Orbán a China y Rusia, donde se reunió con Xi Jinping y Vladimir Putin. Orbán calificó estas visitas como una misión de paz, a pesar de no contar con el mandato de sus socios europeos. Además, Borrell asegura haber perdido la esperanza de que el mandatario húngaro desbloquee una partida importante de fondos a Ucrania.
Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido llamado a declarar como testigo el 30 de julio a la investigación judicial contra su esposa por presunta corrupción. La querella fue interpuesta por Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha que ha presentado numerosas denuncias contra políticos de izquierda. Las acusaciones se basan en titulares de periódicos, uno de los cuales es un bulo contrastado. Y según el reporte presentado por ONU-SIDA, América Latina tuvo en 2023 un aumento de 120,000 infecciones por VIH respecto a 2010. Pero hay un aspecto positivo, ya que en comparación al mismo año, las muertes relacionadas a esta enfermedad han disminuido en por lo menos un 28%. En total, 2.300.000 personas viven con VIH en América Latina y afecta principalmente a migrantes y refugiados de la región, donde el virus tiene una prevalencia de al menos el doble de la media regional. Precisamente este lunes se inauguró la Conferencia Mundial sobre el SIDA en Múnich, donde el canciller federal Olaf Scholz hizo un llamado a seguir luchando contra el estigma y la discriminación por la enfermedad. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.